Y no hemos venido aquí, señor Suárez, permítame, porque esto sería una demagogia al revés, no hemos venido aquí a escamotear en absoluto al pueblo. Nosotros no tememos al pueblo de España, amamos al pueblo de España y sabemos lo que las equivocaciones tremendas de su clase dirigente ha producido en el pueblo de España. Si España ha tenido el trauma doloroso de un enfrentamiento y de una guerra civil, ha sido precisamente porque la clase dirigente de España no supo entenderse, no supo poner por encima de sus intereses particulares, de sus pasiones, el interés supremo de la patria. Y por eso tenemos la obligación nosotros de decir, en esta hora difícil de España, que cada procurador tenga conciencia de que estamos ventilando algo grande, algo decisivo para el futuro de nuestra patria. Si hemos dicho, y estamos todos contestes, al menos, aquí se ha dicho centenares de veces, y yo me he cansado de oírlo yo, que no he subido más que esta vez a este podium para hablaros. Yo desde esta Cámara he oído a maestros de la política, a mayores en la política, hablarme de los principios de la democracia orgánica, de la Revolución Nacional y de la tradición. Pues todo esto ahora va a sustituirse por un sistema liberal, totalmente distinto, por el cual España no se puso en pie. Vamos a regresar a aquellos días anteriores a esa supuesta legalidad de 1936. Si hemos dicho que Franco es irrepetible, si hemos dicho que es la gran obra de un estadista, vamos a conservarla, vamos a continuarla, vamos a perfeccionarla. Lo que no podemos hacer es destrozarla, destruirla, volver nuevamente a las andadas. Y esto es lo único que queremos decir, no escamotearlo a nuestro pueblo. Nosotros no escamoteamos a nuestro pueblo su decisión. No hemos venido aquí a escamotear al pueblo nada. Hemos venido como procuradores en Cortes, y para eso lo trae el Gobierno, respetando nuestra voluntad de decisión, si estimamos que ese proyecto de reforma es legal o no es legal. Y unos, en función de su lealtad para con España, entenderán que a España le conviene esta reforma democrática, inorgánica y el sufragio universal. Y otros entenderemos de manera distinta, por otro género de lealtades o una interpretación distinta de esa misma lealtad, que a España eso no le conviene, porque es volver nuevamente al principio de los luctuosos acontecimientos que España tuvo que resolver a sangre y a fuego, dejando en los campos de batalla a los mejores de sus hijos. Este es únicamente el problema que está planteado. Lo que pasa es que si realmente se entiende que se afectan los principios fundamentales del movimiento, nosotros entendemos que eso es una ruptura de la legalidad y no es una legalidad a partir de la ruptura. Nosotros entendemos que eso se hace quebrantando las bases, los postulados, el hecho de lo permanente que decía José Antonio de nuestro sistema político. Nosotros entendemos no lo que decía este o aquel procurador en Cortes, no lo que decía este o aquel tratadista de derecho político, sino lo que dijo Franco, que fue el artífice y el intérprete de ese Estado. Y dijo que esa ley de principios tenía un rango, una categoría, unas valencias superiores, distintas a las leyes llamadas fundamentales, y que no se había dictado para el momento presente, sino para el porvenir. No porque es que nosotros, él mismo lo decía, seamos tan soberbios que poco menos que nos deifiquemos, como dijo un ilustre ministro del gobierno anterior en cierta reunión particular, que solamente el dios de Sinaí hacía las leyes inmutables. No, es que hay unas leyes que pertenecen a la esencia, a la metafísica de las cosas, y esas son los que recogen la ley de principios, que no es una ley casuística, no es una ley con muchos párrafos, es simple 12 artículos, donde posiblemente no se podría decidir con mejor literatura ni con más delicadeza todo aquello que constituye el ser mismo, el alma y la conciencia nacionales. Ese es todo el problema, escamotear al pueblo, nosotros. ¿Acaso nosotros escamoteamos al pueblo cuando entendimos que la apelación al en referéndum era perfectamente legal, la ley orgánica del Estado? Es que nosotros hemos puesto en tela de juicio la competencia conforme a nuestro ordenamiento constitucional del pueblo para decidir en última instancia en los casos que la propia ley le prevé. No hemos venido a escamotear al pueblo, hemos venido a decir si estimamos o no que este proyecto de reforma democrática es viable o no es viable conforme a la legalidad que hemos recibido. Y cada uno puede opinar, respetando naturalmente las opiniones, como estime en conciencia conveniente. Pero es más, si se tuviese el valor de decir que se abroga la ley de principios del movimiento, que por las razones que sean, esas razones de la vida, que priman, por lo visto, sobre el orden constitucional, esas razones de la vida que acaban yendo contra la vida misma, entonces nosotros diríamos de acuerdo, esta disposición, esta resolución, esta convocatoria plebiscitaria y el referéndum a nuestro pueblo, hágase en nombre de una sustitución clara, rotunda, paladina, por las circunstancias que sean, de un sistema político por un sistema político diferente y aún contradictorio.
dígase al pueblo, pueblo de España, ha muerto Franco. Franco es un estadista irrepetible. Hay que venerar su memoria. Pero Franco no existe, hay que adaptarse a una nueva situación, Europa nos mira con los ojos muy abiertos, hay ciertas presiones exteriores que aconsejan que España evolucione en un cierto sentido, y la prudencia política, que es una virtud muy necesaria, nos obliga a reconsiderar todas las cosas pensando en el bien común de los españoles y en el futuro de la patria, y nos vemos obligados a plantearnos el tema de si seguimos con este régimen político de Franco mejorándolo, continuándolo en evolución, en constitución abierta, en perfección, o si por el contrario lo reemplazamos y lo sustituimos por otros que, dada el prestigio que alcanzó el régimen, el recuerdo de Franco, el patriotismo de los españoles y las cotas alcanzadas en cultura y en economía, nos dan una sociedad en la cual la democracia inorgánica, que antes no era posible, ahora va a ser posible en España. Perfecto. Yo entiendo que ese proyecto es antidemocrático orgánicamente, va contra la Constitución, quebranta los principios del movimiento, pero prefiero una declaración porque los seres en contradicción permanente no pueden sobrevivir y que digan, señores, vamos a plantear este tema. Preguntar al pueblo, ¿queréis democracia orgánica o inorgánica? Pueblo de España, ¿queréis el régimen de Franco continuándolo o perfeccionándolo? ¿O queréis un régimen liberal de sufragio universal, partidos políticos? Y si el pueblo de España, al que yo no voy a escamotear tampoco si se quiere desde aquí o desde el gobierno, este plebiscito, este refrendo o esta elección, iremos al pueblo de España a explicarle qué es lo que se sigue, las consecuencias que se siguen de que adopte una u otra fórmula, pero con claridad. No presentarle un proyecto de reforma democrática inorgánica que ya ha prejuzgado la cuestión. Se plantee primero este tema, democracia orgánica o inorgánica, régimen de Franco o régimen liberal. Y si el pueblo nos dice que un régimen liberal, entonces que unas cortes constituyentes arrancadas del pueblo, de ese pueblo nuevo, en el cual por lo visto hasta ahora no hemos creído, de ese pueblo nuevo que va a votar por vez primera en España después de 40 años, como se dice, de un túnel y de una oscuridad absoluta, ese pueblo vendrá aquí a elaborar la Constitución, los preceptos fundamentales, un nuevo orden político, pero emanado directamente de la voluntad popular y del sufragio universal e inorgánico. Esta es la única solución. Lo demás son componendas, son absolutos pasteleos, ficciones. Prefiero un periodo constituyente, abierto, con todas sus consecuencias, en que iremos al pueblo a consultar al pueblo que esta máscara estúpida de la reforma democrática. Nada más.